Buenos días. Buenos días, profe, ¿qué tal? Buen día, profesor. Buen día, profe. Ingrid. Sí, adelante, Ingrid. Perdón, fue por error, profesor. Melanie. Buen día, profe. No, quiero saber si es por ahí nada más. Porque yo tengo el tomo estudiantil de Gamarra. Entonces, yo leí que, por ejemplo, legitimación dispositiva era legitimación para disponer solo el negocio dispositivo. ¿Es por ahí? Sí, está bien. ¿Está Una bien? cosa que no me di cuenta es que en Cafera también están bastante bien este tema. Sí, también dice que en el tema de requisito de eficacia distingue los requisitos voluntarios, el plazo y la condición. También, pero eso lo dice Sí. Gamarra. Está. Sí, la base es Cafaro y Carnelli. La base de Bien. todo, de cuando planteamos este esquema que estamos viendo ahora, es Cafaro y Carnelli. Está. Después, Mariño y Cafera siguen el esquema, pero la base es Cafaro y Carnelli, entonces, pero está bueno que complementen con otro autor. Entonces, generalmente propongo Gamarra porque propone otro esquema explicativo. Cafaro y Carnelli es un Sí, esquema Gamarra tiene otros autores también, por eso. de cómo es de... Voy a compartir de vuelta, bueno, no sé qué pasa, ¿no? Gamarra propone un esquema más de la nulidad más tradicional, nulidad absoluta, que comprende la inexistencia, y después no refiere al poder normativo negocial, sino a la legitimación recepticia, y en lugar de tratar el poder de disposición en sí, refiere a la legitimación dispositiva. Entonces, de repente pueden estudiar Cafaro y Carnelli y Gamarra para tener las dos visiones, o Cafaro y Carnelli y complementarlo con Cafera, o lo que tiene que plazo y condición en Gamarra no lo van a encontrar. Vamos de nuevo. Ahora sí. Bueno, entonces tenemos un contrato que cumple los requisitos de existencia, y ahora ya vimos todos los requisitos de validez. Entonces, claro, el contrato es existente y además es válido. Bien, porque la declaración de voluntad fue hecha por un sujeto que es capaz, en la forma requerida por la ley, no tiene vicios del consentimiento, el objeto está determinado, es posible y es lícito, y la causa es lícita. Entonces tenemos, como si fuera una receta, con todos estos ingredientes tenemos un contrato existente y válido. Pero ahora vamos a ver los requisitos de eficacia. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando celebran una compraventa o celebran un arrendamiento,
¿Cuál es su intención? ¿Cuál es la finalidad? ¿Es hacer un contrato existente y válido y nada más? Es bueno, sí, vamos a hacer. Claro, queremos que despliegue los efectos. Lo que queremos es en la compraventa obtener el precio o la cosa. En el arrendamiento queremos obtener el precio de arrendamiento o queremos obtener la tenencia de una cosa porque queremos tener acceso a una vivienda. Melanie. Y que la persona tenga legitimación para disponer también, ¿no? Porque si no, en realidad, por ejemplo, se podría hacer la tradición, pero no desplegaría los efectos que yo quisiera en la compra y venta. Bueno, pero No sé. eso es finalidad. La Ahí está finalidad el es lo que consentimiento. la finalidad es lo que usted quiere cuando contrata. Después vamos a ver ahora qué es lo que estamos proponiendo ahora. ¿Cuál es la finalidad? Eso que usted dice, Melanie, es en realidad un requisito para alcanzar la finalidad. Entonces, yo me propongo, quiero tener acceso a una vivienda. Bien. Bueno, básicamente hay dos maneras. O la compro o la alquilo. Entonces, celebro una compra-venta con la finalidad de que el vendedor me haga la tradición de la cosa y yo pueda obtener la posesión del bien o la propiedad, si es propietario. Eso dependerá de lo que se ponga en el contrato, si prevé cláusula título perfecto o no. O, bueno, no tengo dinero para comprar un bien, voy a acceder a la vivienda mediante arrendamiento. Entonces celebro un contrato de arrendamiento para que el arrendador me transfiera la tenencia temporal del bien por un cierto plazo. Ahora bien, los contratos son existentes, válidos, todo perfecto. Pero si celebro el contrato de arrendamiento con un plazo inicial de 1 de agosto, por ejemplo, yo hasta el 1 de agosto no voy a satisfacer mi interés, porque el contrato no despliega el efecto típico hasta el 1 de agosto. ¿Qué significa esto? Que el plazo es un requisito de eficacia del contrato. Y ahí después vamos a ver qué tipos de plazo hay, etc. Si yo lo que quiero es ser propietario y resulta que es Juan el que hace la tradición de la casa de Pedro, esa tradición no va a transferir la propiedad, no va a desplegar el efecto típico que yo estoy buscando. Si Juan es el poseedor, me transmitirá la posesión, pero si yo lo que estoy buscando y lo que preví es que me transfiera la propiedad, si quien hace la tradición no es el propietario, no la va a transferir, porque no tiene poder de disposición. Entonces, lo que vamos a ver ahora son requisitos que pueden prever las partes o que están previstos legalmente que determinan la eficacia del contrato. Entonces, lo primero que tenemos que distinguir es que el contrato puede ser existente, válido, pero no significa que despliegue sus efectos. Bien, puede ser que los efectos los despliegue posteriormente porque está sujeto a plazo o a condición, o que no despliega los efectos porque quien se obliga, por ejemplo, no es quien debería obligarse, porque no hay poder de disposición. Entonces vamos a ver dos requisitos de eficacia, dos tipos de requisito de eficacia, perdón. Requisito de eficacia legal, que es el poder de disposición, y requisitos de eficacia voluntarios, que son el plazo y la condición. Bien, ¿qué es el poder de disposición? ¿Alguien lo leyó? Melanie, vino activa hoy, Melanie. Perdón, estoy poniéndome a tiro.
¿No es lo que le acabé de decir anteriormente? Es que La sinceramente, persona no puede no recuerdo transferir más bien. derechos de eso, la persona no puede transferir más derechos de lo que tiene. Y un requisito de eficacia sería que en realidad esa persona fuera el titular del bien en el caso, ¿no? Que no fuera poseedor. Si yo quiero comprar una casa, la eficacia sería que me transfiera la casa, pero los títulos. No sé si me explico bien. Sí, pero estás en una fase muy dispositiva ahí. Claro, porque es eh, lo que le diga Gamarra, por eso. Algo más genérico, este, podríamos decir que el poder de disposición es el poder de producir efectos jurídicos en una esfera jurídica, que generalmente va a ser la propia. Generalmente yo trato de producir efectos jurídicos en mi propia esfera, pero también puede pasar que un sujeto produzca efectos en la esfera jurídica de otro. Y ahí se va a hablar de una especie de poder de disposición que es el poder de representación. Es cuando un sujeto puede producir efectos jurídicos en la esfera jurídica ajena. Entonces, esta posibilidad, repito, poder de disposición es la posibilidad de producir efectos jurídicos en una esfera jurídica, que puede ser la propia o la ajena. Bien, cuando se habla de posibilidad de producir efectos jurídicos en la esfera jurídica ajena, se está hablando del poder de representación. El poder de disposición, ahí se concreta en una especie que es el poder de representación. ¿Y esto por qué? Lo volvemos a... Vieron que todo conecta al principio. Porque habíamos dicho, claro, ¿de dónde deriva el negocio jurídico? ¿Por qué las partes hacen negocios jurídicos? Bueno, ¿o para qué las partes hacen negocios jurídicos? Para crear una norma jurídica particular. No hace el negocio porque qué lindo celebrar negocios. ¿Cuál es tu hobby? Celebrar negocios jurídicos. Constantemente lo hago con mis amigos y estamos muy felices de ello. No, o sea, la gente hace negocios jurídicos para lograr esto que decíamos recién, determinados efectos, para satisfacción de sus intereses. Entonces, para eso, crean una norma jurídica particular a través del negocio jurídico. Y esa norma se sustenta en la autonomía privada. Y a su vez la autonomía privada se sustentaba en el principio de libertad individual. Decíamos que según el artículo 10 de la Constitución, bueno, las personas son libres de actuar en su esfera individual. Entonces pueden obligarse a todo lo que quieran en su esfera individual. Entonces esto, si yo lo conecto, Silvina. No, perdón, Hugo, buen día. No, es que se me fue el co-host y no puedo, porque se me cerró la sesión y se volvió a abrir, perdón, la interrupción. Listo. Gracias. De nada. Entonces, el presupuesto, decíamos, de la celebración eficaz de los negocios jurídicos es la autonomía, la autonomía privada. La autonomía privada como presupuesto de la posibilidad de las personas, tanto del poder normativo negocial como del poder de disposición. Entonces, claro, la base de todo eso, si pudiéramos encontrar un principio normativo así previsto, es el principio de libertad individual. Bien, recogido en nuestro sistema en el artículo 10 de la Constitución, que establece que las personas dentro de su esfera privada tienen libertad suficiente, no lo dice expresamente allí para crear una norma jurídica, pero se sobreentiende que está, dice, las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados.
Entonces, llevándolo a esta materia, bueno, la persona puede obligarse a todo lo que quiera con otra parte, siempre que no afecte a un tercero. Y ahí está. Esto, si nosotros lo conectamos con el poder de disposición, significa que todos tenemos poder de disposición respecto a nuestra esfera jurídica. Bien, si con los límites habíamos visto del orden público, las buenas costumbres, etc. Pero vieron cómo casi ya el efecto del contrato, que es lo último que estamos viendo en esta secuencia, se conecta prácticamente a la fuente, que es el principio de libertad individual. Entonces, la pregunta es, si yo puedo producir efectos jurídicos en mi esfera jurídica, ¿cuál es el efecto jurídico del contrato? Para poder responder, bueno, en el caso de un contrato, para bajarlo a tierra. ¿Cuál es el efecto jurídico de un contrato? Que esto lo vimos cuando definimos el contrato, en base al 1247. ¿Que sea solemne? No, no. ¿Cuál es el efecto jurídico de un contrato? Solemne es un requisito del consentimiento. Pablo. Buenos días. La producción de obligaciones, supongo, para los contrayentes. Ese es el efecto típico. Bien, Melanie. Iba a decir lo mismo, las obligaciones, profe. Y después alguien que se bajó ahí que no llegué a verlo. No, lo mismo. Bien. Lo mismo, La generar producción de obligaciones. obligaciones. El contrato es, Joyce. Iba a hablar eso, la producción de obligaciones y derechos, porque por ser bilateral, o sea, a su vez que produce obligaciones para las partes, también produce derechos, son efectos jurídicos también. Bien, sí, correspectivamente una obligación, siempre hay un derecho. Entonces, el contrato, dice el 1247, es unas convenciones, un acuerdo que crea obligaciones. Entonces, si el efecto del contrato es crear obligaciones, ¿quién tiene poder para crear obligaciones? Las partes. A ver, Enzo, que hoy quedó afuera. Las partes que deciden contratar entre ellas. Bien, Melanie iba a decir algo. Sí, las partes mientras no transgredan el orden público. Eloísa. Lo mismo que los compañeros, por eso la bajé. Bien. Claro, y más que las partes, lo estamos analizando todavía como en la esfera individual, ¿no? ¿Quién se obliga? Bien. Cada ¿Quién sujeto. tiene poder? Exacto, cada sujeto. ¿Quién tiene poder para crear obligaciones? ¿Quién se obliga? La persona que se obliga. El titular de la esfera jurídica donde recaen los efectos es el que tiene el poder de crear esa obligación. Yo me puedo obligar a mí mismo, pero en principio, y acá siempre todo es relativo en el mundo, en principio no puedo obligar a otro. Bien, entonces yo siempre me puedo obligar a mí mismo y en principio no puedo obligar a otro, salvo las excepciones que vamos a ver. Ahora bien, el negocio obligacional, bien, habíamos visto y vamos a terminarlo de ver cuando veamos efecto del contrato en la clase que viene, tiene efecto personal. Y cuando dimos clasificación de los negocios, ahí vimos, bueno, una cosa son el efecto personal del efecto real que produce el negocio dispositivo en sentido estricto. Bien, una cosa el efecto que produce el contrato, otra cosa el efecto que produce la tradición, por ejemplo. Bien, el contrato siempre va a producir un efecto obligacional, no un efecto real. Para transmitir la propiedad, ustedes lo habrán visto en el
curso de privado 1, se requiere un modo. El contrato es título, hábil, no es el modo. El modo es, en el caso de la compra-venta, por ejemplo, la tradición. Entonces, el contrato nunca va a generar un derecho real, va a generar siempre efecto personal, obligacional. Entonces, ¿a qué me puedo obligar en un contrato? Para terminar de confrontar el tema del poder de disposición. ¿Tengo algún límite a lo que me puedo obligar? ¿Puedo obligarme, a ver, Felipe? Sí, buenos días. A dar, hacer o no hacer algo, básicamente. Bien. Pablo. El límite es el que habíamos dicho hoy. Todo lo que la ley prohíbe y lo que está fuera del orden de los particulares, lo que sería el orden público. Paulina. Y hacer algo la misma persona, o sea, dentro de lo que él va a hacer, porque si es, o sea, si dentro de su esfera, y a dar algo que esté en su patrimonio. Ahí Paulina está agarrando la sintonía para donde yo quiero ir. Melanie. Y después Fernando, y después seguimos. Sí, no, me quedé colgada con lo que vimos la clase pasada, que lo que no se puede también es la parte de la moral, ¿no? No se puede obligar a una persona a que cambie de religión ni nada de eso. Bien, un poco por ahí vamos a tocar también. Fernando. Sí, iba a decir más o menos eso y además que se obliga a una prestación determinada, nada más. Bueno, entonces, en principio, me puedo obligar a cualquier cosa, salvo las limitaciones que ya hemos visto, ¿no? Falta de poder normativo negocial, incapacidad, objeto y causa ilícita, y ahora estamos viendo lo que sería falta de poder de disposición. Pero se las hago bien concreta. ¿Puedo vender una cosa ajena? Sí. Sí, profe. Y la venta de cosas Ah, están afilados, ¿eh? Estamos bien. Bueno, nos vemos el viernes. Puedo vender una cosa ajena. ¿Y de dónde sacaron eso? En el que lo hemos hablado en bien, en el código, que está en el código, pero sí, que se podía vender cosas ajenas, pero no transmite la propiedad en realidad. Bien, tan mejor de lo que pensaba. Es como si ya hubieran dado obligaciones. Mía, ¿iba a decir algo? No iba a decir eso, que estaba en el código y que en realidad lo que pasa es que cuando se vende cosas ajenas, puede ser que no se desplieguen los efectos típicos, como decía la compañera, se transfiere la propiedad, por ejemplo. Melanie. Claro, profe, que por algo existen los derechos posesorios y ese tipo de cosas, o sea, es una venta de cosa ajena, vos estás vendiendo un derecho posesorio, pero no estás vendiendo la propiedad, digamos, o sea, no va a desplegar el efecto que uno... Pare por ahí, no, espere, no avance más porque se va a armar un entrevero tremendo. Pare Es que por ahí. tuvimos a Howard y Howard nos estuvo preparando para esto. Bueno, no, pero ahí vamos a separar Igual un derecho posesorio no tiene por qué ser una venta de cosa ajena. Sí. Puede ser los derechos posesorios. No vamos a entreverar, vamos por partes. Bueno, Silvina, yo pensé que habíamos terminado, vamos a tener que seguir con el curso. Bueno. Yo me puedo obligar a vender la casa de mi vecino. Después, si yo cumplo o no cumplo, es otro problema. Pero el contrato va a ser existente, válido y eficaz. Va a producir los efectos típicos. O sea, el 1669, léanlo.
¿Quién se anima? Yo tengo la voz media fea, pero si no hay nadie más lo leo. Acá lo tengo. Anversa había levantado la mano, creo que para leerlo, ¿verdad? Bueno, arriba, Enzo. Sí. Bueno, 1669. La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por la prescripción. Bien, la venta de cosa ajena vale. Claro, no solo vale, sino que es eficaz, produce el efecto típico, porque el efecto típico del contrato, ustedes lo acaban de decir, es producir obligaciones. Yo voy a quedar obligado. El contrato me va a obligar, aunque yo me haya obligado a vender la casa de mi vecino. Y bueno, claro, yo me puedo obligar a vender la casa a... Perdón, obligar a vender sería una promesa. En el contrato, según el 1661, dice, la compraventa es un contrato en el que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. La compraventa en principio obliga al vendedor a hacer la posesión. Y la posesión, vamos al 758. A ver qué dice. La tradición, perdón. Me quedé con la posesión de Melanie ahí en la cabeza. Obliga a hacer la tradición la compraventa. Y la tradición, según el 758, vamos arriba. Sí, León, sí, 758. adelante. La tradición o entrega es la transferencia que hace una persona a otra de la posesión de una cosa con facultad y ánimo de transferirle el dominio de ella. Y ahí se remite a los artículos 1252, 1335, 1337 y 1680. Entonces habíamos visto en las obligaciones de dar. Dice, la compraventa es un contrato en el que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Estoy leyendo el 1661, que es el que define la compraventa. Entonces, en las obligaciones de dar habíamos visto a qué se obliga a entregar una cosa. ¿Qué es entregar una cosa? Es posesión, es tradición en sentido amplio. La tradición en sentido amplio implica la entrega de una cosa. Bien. O incluso que puede ser la entrega transfiriendo la posesión o la tenencia. La posesión en sentido estricto implica la transferencia de la posesión o de la propiedad. Pero en sentido amplio incluye incluso la entrega que hace el arrendador al arrendatario de la cosa. O viceversa, que transmite la tenencia. Entonces, en la compraventa se obliga a dar, dice. Y dar se obliga a hacer la tradición. La tradición es entregar. Entonces yo me puedo obligar a hacer la tradición, siempre que esté en el comercio de los hombres, obviamente, porque si no sería un tema de nulidad o inexistencia, según como lo quieran regular. Pero, si está dentro del comercio de los hombres, yo me puedo obligar. ¿Por qué? Porque de repente me obligo a hacer la tradición dentro de un mes. Y dentro de ese mes le compro la casa, porque yo se la vendí a ustedes a $200.000 y se la compro al vecino a 180, entonces se la compro al vecino a 180 y después cumplo. O sea, no hay ningún drama en vender cosa ajena, y es absolutamente válida, pero no solo válida, también es eficaz, produce el efecto típico. El problema va a estar ahí en la tradición. Bien, la tradición ahí va a depender de si es propietario o no. Pero en principio, según el 7.8, usted puede no ser propietario, incluso, y que la tradición sea válida y eficaz, porque transmite la posesión. Bien, ahí va a depender si usted en el contrato prevé una cláusula de título perfecto. ¿Qué significa esto? Que se obliga a transferir la propiedad. Que eso es lo más normal en los contratos, no en la ley. En la ley usted cumple transfiriendo la posesión. En los contratos que estilan hacer los escribanos suelen incluir que usted transmite la propiedad y posesión.
entonces se obliga a transmitir la propiedad. Entonces, para transmitir la propiedad sí va a tener que ser el propietario. Pero no quiere decir eso que la tradición incluso no tenga efecto. La tradición hecha por el poseedor, en caso de una cláusula de título perfecto, no va a cumplir con lo que usted se obligó, no va a cumplir el contrato. Pero la tradición va a producir el efecto de transmitir al menos la posesión. No le va a transmitir la propiedad porque para eso, según el 769, vamos al 769 ahora. ¿Lo leo? Adelante. 769. Para que se adquiera el dominio por la tradición se requiere 1. Que la tradición se haga por el dueño o por su representante. 2. Está bien por ahí, está bien por ahí. Bien, para que se adquiera el dominio por tradición, se requiere que el que hace la tradición sea el dueño. Entonces no va a lograr ese efecto típico. Va a transmitir solo la posesión si la tiene. Ahora, si no tiene la posesión ni la propiedad, ahí la tradición es ineficaz, porque no transmite, no cumple el efecto típico. Bien, no se produce el efecto típico de la tradición. Bueno, estamos mejor de lo que pensaba. Porque esto a veces cuesta mucho. Ahora bien, también puede pasar que yo me obligue a transferir, mejor dicho, que yo obligue a otro sujeto. Entonces, puede pasar que yo me obligue a cumplir una obligación respecto a un objeto que está que está dentro de mi patrimonio, caso normal. Me puedo obligar a cumplir una prestación referente a un objeto que está fuera de mi patrimonio, que es lo que recién vimos, y además puede ser que yo, con mi voluntad, obligue a otra persona, que es un supuesto también distinto. Es una tercera situación, que es cuando una persona en representación de otra obliga. ¿Y qué es la representación? Es el poder de disposición en la esfera jurídica ajena. Y aquí sí ya vieron que ahora estábamos viendo desdoblado. Bueno, yo me puedo obligar, y ahí veíamos el efecto personal. Me puedo obligar a cualquier cosa, excepto los límites que venimos viendo del poder de disposición, del objeto y causa ilícita, etc. Ahora, si la obligación implica para su cumplimiento producir un efecto real en el patrimonio de otra persona, bueno, ahí cambia la cosa porque estamos hablando de un negocio dispositivo. Entonces decíamos, si para que la tradición produzca el efecto de transmitir la propiedad, ahí va a tener que hacerlo el propietario, no hay otro. Sin embargo, yo si quiero transmitir la posesión, tengo que ser el poseedor. Como dijo Melanie hoy al principio de clase, nadie puede transmitir más derechos de los que tiene. Eso es un principio universal. Bien, yo solo puedo transmitir el derecho del cual soy titular, no puedo transmitir otro derecho. Entonces, por eso la tradición, si es poseedor, transmite la posesión, y si es propietario, transmite la propiedad. Listo. Ahora bien, yo también puedo obligar a otro, y esto sucede en los casos de representación. Entonces ahí la persona no actúa obligándose a sí misma. Yo actúo en interés, bien, de otra persona, y lo único que manifiesta es la voluntad. Entonces ahí se desdobla lo que puede ser el interés y la voluntad. El sujeto del interés y el que va a estar obligado es uno, y el sujeto que declara la voluntad es otro. En la representación pasa eso. El representante es el sujeto que declara una voluntad, pero los efectos jurídicos se van a producir en la esfera jurídica del representado.
Bien, entonces, una persona que vive en otro país. No sé, perdón que lo interrumpa, discúlpeme. ¿Puede repetir el representante declara la voluntad y el otro sujeto? Declara la voluntad, uno es un sujeto de la voluntad y el otro sujeto del interés. El representante declara la voluntad, pero los efectos jurídicos se producen en la esfera del representado. El padre representa al hijo, pero los efectos jurídicos recaen sobre el hijo. Bien, una persona que vive, un inversor que vive en el extranjero, tiene un representante acá, y el representante firma contratos todo el tiempo, pero todos esos efectos jurídicos se producen en la esfera jurídica del extranjero inversor. Entonces, el poder de disposición puede ser referir a la propia esfera o a la esfera jurídica ajena. Para que recaigan los efectos en la esfera jurídica ajena, se va a necesitar o poder de representación o ratificación. Leamos el 1254 y el 1255. Alguien que no haya leído, por favor. Yo leo, no tengo problema. 1254. El contrato que hiciera una persona a nombre de otra, estando facultado por ella o por la ley, producirá respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado el mismo. Bien, ¿y alguien que lea el 1255? Yo leo, profesor. Adelante. Creo que está silenciada. Ay, perdón, voy de vuelta, disculpe. Artículo 1255. El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su representación voluntaria o legal, artículo 1311, será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se haga. Disculpe. Bien. Acá una corrección a Narvaja. Me permito hacérsela. Y acá vamos distinguiendo. Muchas veces van a ver que el codificador habla de la nulidad en sentido amplio como ineficacia. Pero ustedes que son buenos estudiantes de obligaciones ya están en condiciones de distinguir que hay una ineficacia en general, bien, que va a abarcar inexistencia, nulidad e ineficacia en sentido estricto. Y son supuestos distintos. En la ineficacia, el contrato es válido, es existente, pero no produce efectos. Distinto es la nulidad. Bien, que es existente, pero no válido. Y después la inexistencia es que, bueno, definitivamente el contrato no existe. Enzo. La nulidad no viene a referirse directamente a los requisitos de validez dispuestos en el artículo 1251, que si faltan uno de estos requisitos de validez, sería inválido y por lo tanto nulo. Pregunto. Sí, está bien. Es lo que venimos viendo, muchachos. La nulidad es si falta uno de estos requisitos de validez. Inexistencia si falta uno de los elementos del contrato o el poder normativo negocial. O sea, creo que con este cuadro no tienen cómo perderse. Si tiene poder normativo negocial, existencia, para que exista además tiene que tener los tres elementos, objeto, consentimiento, objeto y causa, y acá tenemos un contrato existente. Para que sea válido, tiene que ser
la declaración de voluntad tiene que ser hecha por un sujeto capaz de obligarse, en la forma, y esto es la solemnidad que hablaban hoy, requerida por la ley, y que no tenga vicio del consentimiento. El objeto tiene que estar determinado, posible y lícito, y la causa tiene que ser lícita. Y estos son los requisitos de validez. Y después, los requisitos de eficacia que estamos viendo es el legal, el poder de disposición, y los voluntarios, plazo y condición. Esto lo tienen en EVA. Lo tienen que descargar y tenerlo a mano ahí para, o sea, desde que estamos dando poder de disposición hasta acá, es como de cabecera. Y ahí tienen los distintos artículos, porque lo bueno es que vayan confrontando con los artículos. Porque en realidad está todo en la ley. O el 90% de las cosas está en la ley. Nosotros lo que hacemos es interpretar, sistematizar, etc. Y otra, perdón, otra cosa. Este esquema se me pierde. Todo esto se le puede llamar grados de eficacia, en sentido amplio. Bien, todo este cuadro. Son porque la inexistencia, la validez, son grados de eficacia. Porque claro, acá no produce efecto, pero en la inexistencia menos que menos, y en la validez tampoco. Pero claro, dentro de los grados de eficacia que puede tener un negocio está la ineficacia máxima, es cuando ni siquiera existe. Después, un grado intermedio es la validez e invalidez, y después tenemos la eficacia e ineficacia en sentido estricto, que supone un contrato existente válido, pero que no produce el efecto típico. Bueno, ¿en qué estaba? 1254, 1255. Bueno, el contrato que hace una persona a nombre de otra, estando facultado por ella o por la ley, producirá respecto al representado iguales efectos que si hubiere contratado el mismo. Y acá tenemos entonces dos tipos de poder de representación. El que nos confiere la ley o el que se confiere voluntariamente por un sujeto a otro a través de un negocio de apoderamiento. Bien, y esto lo vamos a ver más detallado cuando demos representación, después vamos a dar más detallado los distintos tipos de negocio de apoderamiento, lo que generalmente se llama poder. Bien, le da poder. El poder es eso, poder de disposición, sí, es eso. El poder que se le llama es un negocio que lo que hace es conferirle poder de disposición al otro respecto a mi esfera jurídica. Bien, y también puede ser legal. Si nosotros vemos el 258, acá voy yo para ir más rápido. El 258 del Código Civil en sede patria potestad. Los padres dirigen la educación de sus hijos y lo representan en todos los actos civiles. Léase, poder de representación legal de los padres respecto a los hijos. Artículo 316, en tutela. El tutor representa al menor en todos los actos civiles. Léase, la ley le confiere poder de representación al tutor respecto al menor. 431, inciso 2, ese remite a la tutela. Lo dispuesto en el título de la tutela tendrá lugar en todos los casos de la curaduría en cuanto no se oponga a lo determinado en el presente título. Entonces, léase, el curador tiene el mismo poder de representación que tiene el tutor respecto a la persona sujeta a curatela.
Bien, en curaduría de bienes lo mismo, en ausencia está lleno de disposiciones legales que prevén poder de representación. Entonces, en ese caso es la ley la que confiere el poder de representación. Pero las partes lo pueden hacer voluntariamente con un negocio de apoderamiento. Le otorga poder a alguien para que realice uno o varios o un poder genérico de administración para actuar a nombre del representado, produciendo los efectos jurídicos en la esfera del representado. Melanie. Profe, una consulta. Cuando un menor se casa, ese negocio tiene nulidad relativa, ¿verdad? Bien, depende de la edad del menor, porque el menor puber puede casarse. Y hablando perdón que me salga el tema, pero incluso hasta para celebrar matrimonio, pueden hacerlo mediante un negocio de apoderamiento, con poder. Que esto, yo cuando era estudiante decía, ¿pero quién se va a casar por poder? Y hace un par de años un amigo se casó por poder y digo, mira, le digo, mira, cuando era estudiante estaba haciéndote una crítica a futuro. Pero claro, era italiano, por ejemplo, y se tenía, no me acuerdo por qué, pero era el tema de la pandemia, que tenía que ir, volver, y después, y no le daban los plazos, y tenían la fecha, y no sé qué cosa, y le dio poder al suegro para que se case, y bueno, algo anecdótico, pero que vean la importancia del poder, porque, o sea, va más allá incluso de los negocios patrimoniales. Adrián. Buenos días. Bueno, lo vamos a ver cuando demos representación a eso, si no nos vamos de tema acá. Cuando demos poder de representación vamos a ver el negocio de apoderamiento y los límites que tiene el poder. Cuáles son los límites que tiene el poder y obviamente el apoderado y bueno, y todos los detalles que tenga el negocio de apoderamiento. No sé si todos, pero en grueso. Y después se vuelve a ver en mandato, pero lo importante es que acá veamos el negocio de apoderamiento, no tanto el mandato, porque después hay un contrato que se llama mandato que puede ir unido o en un mismo negocio con el apoderamiento. Muchas veces el mandato es un contrato por el cual una persona se obliga a celebrar un negocio jurídico para otra, pero es distinto del poder. Se suelen confundir, pero después cuando ustedes empiezan a adquirir conocimiento jurídico, ahí tienen que aprender a separarlo, ¿bien? Y cuando vemos representación lo vemos, Adrián. Bueno, entonces, lo que tiene que quedar claro acá que poder de disposición es la posibilidad de producir efectos jurídicos en mi patrimonio y que además puede haber algo que es, 1255, perdón. Además de actuar apoderado, dice el 1255, que el contrato celebrado en nombre de otro, por quien no tenga su representación voluntaria o legal, bien, voluntaria, negocio de apoderamiento, legal, cuando la ley lo dispone, será nulo. Decíamos, bueno, no es nulo, es que es ineficaz en realidad, a no ser que lo ratifique la persona cuyo nombre se haga. La otra manera de que se produzca el efecto jurídico en la esfera del representado es que venga la persona y lo ratifique. Bien. No sé, Silvina se va de viaje y me llama, mira Hugo, yo justo me estaba por mudar y hay un apartamento divino, no sé qué cosa, te pido que me lo arriendes.
Y bueno, está, yo actúo en representación de Silvina, pero actúo sin poder, y justo como la inmobiliaria o el propietario sabe quién soy, no sé qué cosa, bueno, no me hace problema. Pero me dicen, bueno, cuando venga Silvina que ratifique. Entonces, cuando llega Silvina, ratifica todo lo actuado, y ahí se produce el efecto respecto a su esfera jurídica. Hasta tanto Silvina no ratifique, yo no produzco ningún efecto en la esfera jurídica de Silvina si no tengo poder. Bien, por más de que yo actúe manifestando que arriendo el nombre y para Silvina y no sé qué cosa, bueno, si no hay poder, el efecto no se produce, salvo que después venga ella y lo ratifique. Ahí se produce el efecto. Sí, Melanie. Que no, que digo que hay distintos grados también de poder, ¿no? Porque en mi caso yo tuve poder con mi suegra, pero solo de cobro, no tenía un poder total. Sí, su suegra habrá visto y dice, no, ¿qué le voy a dar poder total? No, en realidad era por un tema de que ella no se podía mover y mi marido trabajaba todo el día. Pero en alusión a lo que usted está hablando, a excepción de la tutela, curatela y la patria potestad, a menos que lo dictamine un juez, hay distintos grados de poder voluntario, digamos. Bueno, sí, ya lo adelantamos, Melanie, que los grados del poder, el negocio de apoderamiento, y lo vamos a ver en representación, si no se entreverá mucho. Bueno, hasta ahora vimos requisito legal de eficacia. Ahora vamos a ver los requisitos voluntarios de eficacia. Porque bueno, como ya venimos viendo, este es el mundo de la autonomía privada. Acá las partes celebran normas que incluso pueden derogar las normas aplicables a esa relación jurídica que crean, siempre que no sea en contra del orden público y las buenas costumbres. Entonces, evidentemente las partes pueden condicionar la eficacia del negocio a determinada, valga la redundancia, condición o por determinado plazo. Y estos son los requisitos voluntarios de eficacia. Las partes pueden decir, bueno, este contrato va a producir efectos si y solo si pasa tal cosa. O este contrato va a producir efectos a partir de tal fecha, o hasta tal fecha. En el arrendamiento es muy normal, del 1 de agosto de 2022 al 1 de agosto de 2024. Entonces, ese es el periodo de tiempo de que el contrato va a producir efectos. O, habíamos puesto un ejemplo de un traslado, si mal no recuerdo, como condición. Habíamos dicho, bueno, algunos de ustedes van a ser defensores, jueces, fiscales, no sé. Son cargos que implican que sean trasladados a alguna ciudad en la cual no viven. No sé, uno de Maldonado lo trasladan a Artigas, el de Artigas lo trasladan a Colonia, no sé. Entonces, claro, ustedes van a arrendar, pero si mañana los trasladan, decís, ¿y qué hago con el arrendamiento? Entonces ahí lo que pueden hacer es establecer una condición. Bien, el contrato se sujeta a la condición de que se mantenga el cargo de fulano de tal en tal lugar. O sujeta a la condición de traslado. O sea, si es trasladado, se extingue el contrato. Bien, esa es una manera de que ustedes tienen de asegurarse de que el contrato va a producir los efectos jurídicos mientras ustedes estén en el lugar. Y si son trasladados, caen los efectos jurídicos del contrato. ¿Cómo se hace eso? A través de condiciones. Bueno, vamos a ver primero plazo, capaz que es más sencillo, ustedes están más familiarizados y después pasamos a condición. ¿Qué es un plazo? No me digan el esposo de la plaza, no. Nosotros ya vimos plazo de la obligación.
¿Recuerdan qué era el plazo de la obligación? A ver, vamos a dar la palabra a Fernando, que ha hablado menos, y después a vos, Melen. Bueno, el plazo se puede decir que si las partes no acuerdan un plazo específico o determinado, un juez lo puede decir. Puede decidir, por ejemplo, aplicando el 1440, que son 10 días. Bien, pero más que al régimen del plazo me interesa saber qué es, qué era el plazo de la obligación, para confrontarlo ahora con el plazo que quiero explicar ahora. Melanie. No sé si va acorde, pero sé que las personas no pueden obligarse de por vida, o sea, eso sería un plazo que tiene, por ejemplo. Bueno, no va por ahí, ¿no? Plazo de exigibilidad de la obligación, fue lo que vimos, que es en qué momento el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación. Eloísa. No, está en el régimen general. El régimen de cumplimiento del plazo está en el 1465, 1333, 1440. 1465 está en paga, 1333 en obligaciones de dar y 1440 en plazo. Entonces, el 1465 nos decía, bueno, el tiempo y lugar de cumplimiento de la obligación, nos decía que, bueno, Eloísa, ¿vos ibas a decir algo? Sí, iba a decir que el plazo es el momento en que la obligación se vuelve exigible. Ay, no, espere. Ahí se cortó. Te hable otro compañero porque me ataca la tos y no puedo seguir hablando. Patricia. Yo le puse en el chat que las obligaciones a plazo son aquellas cuya eficacia depende de un día cierto, de manera en el que el señalamiento de una fecha concreta determine el comienzo o cesación de sus efectos. Bueno, y ahí que como que cortó y pegó, parece. Es como una definición bastante armada. Bueno, una cosa que aprovecho para decirles, el chat es como un submundo ahí. Ustedes tienen que hablar en la clase, porque si yo el chat no lo leo ni. No, pero la profesora a veces lo lee y nos aclara algunas dudas cuando las ponemos ahí en el chat. Bueno, si quieren preguntar algo, pregunten ahí, pero no lo tomen como que es una participación el chat, porque no lo es. Enzo. Profe, el plazo, como decía usted, no viene a ser el periodo de tiempo en el que el acreedor tiene para exigir la obligación, y en el caso de que no lo exija, será la prescripción extintiva, ¿correcto? De la obligación. Ahí va. Pero el plazo en sí vendría a ser un periodo de tiempo, ¿correcto? Correcto. Bien. Joyce. Sí, el plazo lo diría que es como el tiempo que puede estar establecido legalmente o puede ser también establecido por las partes contractualmente, y que una vez culminado, transcurrido ese plazo, es lo que va a desplegar los efectos jurídicos. Bien. Correcto. Ahora sí tenemos varios ingredientes. Plazo, periodo de tiempo. ¿Para qué? Para determinados efectos jurídicos. Entonces, plazo de la obligación es el periodo de tiempo durante el cual o a partir del cual se hace exigible la obligación. Es el periodo de tiempo a partir del cual el acreedor puede reclamar jurídicamente el cumplimiento de la obligación. Entonces veíamos el 1465, el que establezcan las partes. Si nada establecen, vamos al 1440, 10 días, y si no, determinación judicial por el 1333. Eso pregunta de examen. Si no saben eso, están en el horno. Entonces, ahí me refiero al plazo de cumplimiento de la obligación. Acá me refiero al plazo de la relación obligacional. Bien,
una cosa es el plazo en el cual debe de exigibilidad de la obligación y otra cosa es el plazo de eficacia de un derecho o de la relación obligacional. Entonces, cuando me refiero al plazo de eficacia, de una situación jurídica o de la relación obligacional, bien, ahí me estoy refiriendo más al ejemplo que ponía del plazo del contrato. Es, bueno, este contrato de arrendamiento tendrá vigencia. Normalmente se utiliza la palabra vigencia como sinónima de eficacia, pero bueno, si usted es un buen técnico, puede ponerle la palabra apropiada. Plazo de eficacia de la relación obligacional será del 1 de agosto de 2022 al 1 de agosto de 2024. Y dentro de ese plazo de eficacia prevé el plazo de exigibilidad de la obligación. El arrendatario deberá cumplir, deberá pagar el precio del contrato el día 1 de cada mes en el domicilio del acreedor. Entonces, plazo de la relación obligacional, por un lado, plazo de eficacia de la relación obligacional, y a su vez, dentro de la misma, el plazo de exigibilidad de la obligación de pagar el precio del arriendo, que va a ser el día 1 de cada mes. Entonces, ¿qué es el plazo? En este caso, es un hecho futuro necesario del cual depende la eficacia del contrato. Entonces, se traduce en un periodo de tiempo, pero el plazo es un hecho, y es un hecho futuro, ¿bien? Y es un hecho necesario para distinguirlo de la condición. Si yo celebro un contrato de manera vitalicia, algunos dicen, bueno, podría ser la condición, está sujeto a la condición de que una de las personas fallezca. ¿Usted qué dice? A ver, Pablo. No sé a qué me está preguntando, si lo último que dijo... ¿Hola? Sí, sí, sí. Perdón. Si es referente a lo último que dijo, sí, es una condición que sea vitalicio. Hasta que es como cuando uno compra lo que sería la nuda propiedad. Hasta que la persona no muere, uno no adquiere el derecho total sobre la propiedad. No accede a la misma. Está sujeto a una condición, la muerte, por ejemplo, la muerte del otro co-contratante. Puede ser que sea eso, no sé, me mató con la pregunta, iba a decir otra cosa y... ¿Pero qué iba a decir de esto? No, referente a lo anterior, que este plazo particular es el momento en que se da, a diferencia del plazo de la obligación, que es cuando se hace exigible. El plazo de la relación obligacional es el tiempo de duración del vínculo en el cual están ligados las dos partes. Eso, era básicamente eso. Bien, No, sí, que produce los efectos típicos. Igual, por eso yo después, o sea, fui como en dos niveles. Primero, hice la comparación de la relación obligatoria para que el contraste fuera más grande, pero después dije que es al cual se sujeta la eficacia de la relación obligacional o de un derecho o de una situación jurídica. Porque puede ser que dentro de un contrato se prevea determinada obligación condicional sin que caiga el efecto del contrato, ¿no? Entonces, lo primero es como confrontar para separar. Esto, para que ustedes de alguna manera
les quede más patente, o iba a decir materializar, pero no es el término correcto. Bueno, ya me va a salir el término. Para que ustedes puedan identificar mejor las dos grandes diferencias. Pero a su vez, dentro de un contrato, por ejemplo, el contrato de arrendamiento, que se celebra del 1 de agosto al 1 de agosto, de 2022 al 2024. Ese es el plazo de la relación obligacional. Pero a su vez adentro puede haber plazos de exigibilidad de la obligación, que son las de pagar el precio, y pueden haber algunas obligaciones condicionadas. Condicionadas. ¿Cómo? Pero siempre subsumidos dentro del plazo de la relación obligacional. Sí, claro, porque si cae el plazo de la obligación obligacional, nada tiene efecto. O sea, el efecto típico puede tener efectos postcontractuales, que es, por ejemplo, restituciones, reparaciones que hubiera lugar después de extinguido el contrato, etcétera. Puede haber, pero siempre acá recuerden que estamos hablando de efecto típico, de la creación de las obligaciones típicas, pagar el precio, entregar la cosa. Después, en la regulación, puede haber efectos, obligaciones postcontractuales que se llaman, que son, después de extinguido el contrato, a veces las partes quedan obligadas a cumplir determinadas obligaciones, que son fruto justamente de la extinción del contrato. Pero sin el plazo de la relación obligacional o sin la relación obligacional propiamente dicho, nada de los demás existe, ni adelante ni al final, ni antes claro. ni después. Sí, si nunca llega a desplegarse los efectos, no existe nada. Gracias. Podría haber, el tipo, yo que todo relativo, ¿no? Pero lo que pasa es que no sé hasta dónde meterme y no entreverarlos. Podrían haber efectos precontractuales también, ¿no? De que no llega está sujeto esto, el contrato está a partir del 1 de agosto. Y en realidad ya las partes están obligadas a partir del 1 de agosto. Pero ahora sí, en vez de hacerlo así, lo hacen sujeto a, bueno, que sea trasladado, que no sea trasladado. Y después si hay alguna especie de mala fe que impide el cumplimiento de la condición, etcétera, vamos a ver que puede haber responsabilidad también. Pero eso en condición, eso lo vamos a ver en condición. Mía. Profe, después de todo lo que dijo, yo hasta me olvidé lo que iba a contestar, pero creo que era que Perdón. Que era un plazo, lo que usted había preguntado de vitalicio, algo así, sí. Preguntado, que para mí sería un plazo, porque ahí no estás poniendo una condición, es que es como mientras vos estés vivo, no es hasta tal cosa. Bien. Igual no sé, en realidad si lo piensas de otra forma también puede ser una condición, pero bueno. Ya lo vamos a ver. Melanie, ¿qué dice? Quería dar un ejemplo de plazo y condición, ¿no sería el usufructo? No, el usufructo es un derecho real menor, no es un plazo ni es una condición. Pero se le da a la persona un plazo, por ejemplo, puede tener el usufructo o tiene el usufructo hasta que muera. Bueno, plazo. Bien, mil disculpas, pero si estamos dando el contrato, que también puede estar dado a plazo, ¿para qué vamos a ir al usufructo? El contrato también se puede dar por plazo, por eso estamos dando plazo en el contrato. O sea, no es necesario ir al usufructo para decir, bueno, puede haber plazo, si estamos dando plazo del contrato. No se entreveren. A ver, Milagros, que habla menos. En la renta vitalicia, en ese caso, sería la condición sería que hasta el fallecimiento de la persona. Y el plazo. Bueno, pero ojo, lo que estamos viendo es justamente si eso es plazo o condición. Claro. ¿Enzo? Para mí, lo que recién dijo Milagro sería condición, porque plazo lo entiendo yo como el periodo de tiempo que se da para que el contrato comience a producir efectos. Y bueno, vamos a leer el artículo. Vamos a leer el artículo. Vamos a leer el 1435. A ver.
No se peleen, no se peleen. Alguien que Leo, lea, profe. vamos arriba. Pará, ¿y alguien más que lea? Porque si Yo no siempre... leo, profesor, si quieres. No Temis. tenés- Adelante. Artículo 1435. Cualesquiera que fuesen las expresiones empleadas en la obligación, se entenderá haber plazo y no condición, siempre que el hecho fuese necesario, aunque sea incierto el día de su realización, y se entenderá haber condición y no plazo, cuando el hecho pudiere o no realizarse. Bien. Entonces, a la luz de este artículo, diría, la muerte es un plazo. Bien, porque es un hecho que necesariamente va a ocurrir. O sea, la muerte de una persona se va a verificar más allá o más acá, pero se va a producir. Vamos a ver que la condición es un hecho futuro e incierto, y el plazo es un hecho futuro cierto, aunque sea incierto el momento en el cual se va a verificar. El 1434, que lo leo yo, dice, el plazo suspensivo o resolutorio, perdón, voy a leer el 1433 antes, si no, dice de las obligaciones a plazo, es la sección, y dice, la obligación es a plazo cuando el ejercicio del derecho que de ella corresponde está subordinado a un plazo suspensivo o resolutorio. 1434. El plazo suspensivo resolutorio puede ser cierto o incierto. ¿Será cierto? Cuando fuere fijado para terminar en designado año, mes o día, o cuando fuere comenzado desde la fecha de la obligación o de otra fecha cierta. Incierto será cuando fuere fijado con relación a un hecho futuro necesario, cuya realización tendrá indudablemente lugar en una época más o menos remota, que es imposible determinar de antemano. Entonces, mediante el 1434 y 1435, se concluye que evidentemente la muerte es un hecho que determina plazo y no condición. Por eso, cuando definíamos plazo, lo definíamos con una definición que no parece ser de plazo, decía, hecho futuro necesario del que depende la eficacia del contrato. Bien. O de un derecho previsto en el mismo. Entonces, para distinguirlo de la condición es eso, la condición es incierto el hecho mismo. En el plazo, el hecho, la verificación del hecho es cierta. Lo que puede llegar a ser incierto es en qué momento se va a verificar. Y bueno, ya distinguimos el plazo de eficacia de la relación obligacional del plazo de la obligación. Y los tipos de plazo que recién veíamos según el 1433 y el 1434 pueden ser suspensivo o resolutorio. El plazo suspensivo es hasta que no se verifique el plazo, la relación no produce efectos. Entonces sería lo que en un contrato se prevé como el plazo inicial. El plazo resolutorio es cuando, verificado el hecho, se extinguen los efectos. Es lo que se prevé en los contratos como el plazo final. ¿Puede repetir de vuelta, profe? Sí. El plazo suspensivo implica que el contrato no produce efectos hasta la verificación del hecho previsto como plazo. El hecho puede ser una fecha. Es lo que normalmente se prevé como plazo inicial. O sea,
El contrato se pacta a partir del 1 de agosto de 2024. La vigencia del contrato será a partir de... Las partes celebran el contrato hoy. Bien. Pero dicen, este contrato regirá a partir del 1 de agosto de 2022. Ese es un plazo suspensivo. Bien. No produce el efecto típico hasta el 1 de agosto. Por más que las partes lo hayan firmado hoy. Las partes consintieron, perfeccionaron el contrato hoy, pero el efecto típico se despliega a partir del 1 de agosto. Eso es un plazo suspensivo. El plazo final, el plazo resolutorio, perdón, es el que implica que, verificado el hecho, se extingue. Resolutorio siempre implica extinción. Cuando digo resolutorio es extinción. Entonces, el contrato se pacta hasta el 1 de agosto de 2024 y en esa fecha se produce el plazo resolutorio y se extinguen los efectos típicos del contrato. ¿Qué pasa? Mientras no se verifica el plazo ese. Bueno, las partes tienen la obligación de actuar de buena fe. Recuerden el archirrepetido 1291. Todos deben ejecutarse de buena fe. Y obligan, por consiguiente, no solo a lo que en ellos se expresa, sino a las demás obligaciones emergentes de las buenas costumbres. Bien, vamos a leerlo si quieren, porque hace pila que no lo leemos. Y yo, la memoria exacto, no me lo acuerdo. ¿Lo leo, profe? Adelante. De los efectos jurídicos de los contratos, 1291. Los contratos legalmente celebrados forman una regla a la cual deben someterse las partes como a la ley misma. Todos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que ellos se expresa, sino a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la equidad, al uso o a la ley. Bien. Y después vamos a ver en condición suspensiva y condición resolutoria, regímenes particulares para la condición suspensiva. Bueno, ¿qué pasa mientras el efecto está suspendido? Cuando perece la cosa, en el 1425, que eso lo vamos a poder aplicar al plazo por analogía. Bien. Y también el derecho de realizar actos conservatorios, según el 1423. Por ejemplo, el 1423 dice, el acreedor puede, pendiente el cumplimiento de la condición, ejercer todos los actos conservatorios de su derecho. Entonces, por ejemplo, se celebra el arrendamiento y bueno, de aquí al 1 de agosto, el arrendatario puede ejercer actos conservatorios de su derecho, de la cosa que le va a ser entregada. Por ejemplo, si al costado empiezan una obra, una construcción, bueno, de pronto puede hacer constataciones a efecto de determinar el estado del bien antes de que empiece la construcción, o cualquier otro acto de conservación. Pero eso lo vamos a desarrollar más en condición, porque si no, lo vamos a dar dos veces y tenemos poco tiempo, y en condición sí es otro mundo que está mucho más regulado, entonces es preferible entrar en los detalles ahí y no acá. Pero acuérdense que el régimen de condición que vamos a ver se puede aplicar por analogía a los casos de plazo suspensivo. Bien, reitero, en el plazo suspensivo hay un periodo desde que se perfecciona el contrato hasta que produce los efectos. Entonces, en ese periodo, las partes están obligadas a actuar de buena fe, pero además se pueden aplicar algunas normas de condición suspensiva, como los actos de conservación o qué pasa cuando
perece la cosa o se deteriora por culpa del arrendador, por ejemplo. Del arrendador como un ejemplo, porque el plazo suspensivo puede ser en cualquier contrato. Bueno, y en el plazo final decíamos, bueno, se extingue la obligación. Bien, y al extinguirse la relación obligacional, y al extinguirse se producen los efectos para el futuro. Que eso es una diferencia que puede haber con la condición resolutoria. Porque en la condición resolutoria, 1428, a ver, sí, 1428. 1427 creo que está la condición resolutoria. Lea el 1428, inciso 1. Bueno, 1428, inciso. La condición resolutoria no suspende la ejecución de la obligación, obliga solamente al acreedor a restituir lo que ha recibido en caso de verificarse el suceso previsto en la condición. Bien, por ahí está bien. Entonces, cuando se verifica la condición, vuelve todo el estado anterior. Se producen las restituciones. En cambio, cuando se produce la condición resolutoria, porque la condición también puede ser suspensiva o resolutoria, al igual que el plazo. Ahora, el plazo resolutorio, cuando se extingue, no tiene efecto hacia atrás, es hacia adelante. O sea, cuando se producen los efectos del arrendamiento, no es que devuelve la cosa y el otro devuelve el precio, no. O sea, ya se ejecutó el contrato. La extinción es a futuro. Es diferente de lo que vamos a ver en la condición que dice, obliga al acreedor a restituir lo que ha recibido en caso de verificarse el suceso previsto en la condición. Bien, entonces son son supuestos particulares que puede haber en la condición, entonces un poco hay que ver el contexto también de cómo está pactada. Pero puede haber diferencias con el plazo. El plazo siempre extingue a futuro. La condición lo veremos al ver a condición, pero tengan presente que hay un artículo que ya le marca una diferencia de la obligación de restituir. Pablo. Perdón, profesor, quería preguntarle algo que no, a ver si está bien. Dijimos que la condición resolutoria lo que hace es repristina, es las restituciones. Y el plazo resolutorio lo que hace es generar la extinción, pero con efectos futuros. Eso fue lo que se dijo, ¿no? Sí, exacto. Gracias. El plazo extingue a futuro y la condición puede tener efecto retroactivo. Bueno, en la clase siguiente vemos condición y después efectos del contrato. Entonces, a la bibliografía que les pasé por Eva, tengan en cuenta también Cafera, que está bastante bien explicado, me parece, efecto del contrato en Cafera. En Gamarra también está muy bien. O sea, efectos sería Gamarra y Cafera. Y condición, Cafaro y Carnelli, y pueden complementar con Cafera o con obligaciones y cuasicontratos. El libro de autores varios, que ahí creo que es Jorge Luis que trabaja eso. Profe. Ese. Y para condición y plazo, ¿no? Efecto del contrato, Gamarra y Cafera. Y bueno, nos vemos en la siguiente, seguimos, y se viene el parcial. Es bueno que vayan recogiendo preguntas y todo para el repaso. Lucía. Buenos días, profesor. ¿Cómo el tema del parcial? ¿Cuáles las condiciones? O sea, va a haber preguntas múltiple opción y de desarrollo, pero ¿cómo sería la cosa más o menos? ¿Usted se refiere a condición como el hecho futuro e incierto de cuál depende la fuerza jurídica de la obligación? No, como en el anterior les voy a subir las reglas el fin de semana, cosa de que tengan una semana de anticipación para mirarlas y preguntar dudas y todo. Buenísimo, gracias. En principio van a ser la mitad de las preguntas, o sea, 10 preguntas,
y una de desarrollo o dos de desarrollo, depende de la extensión. Si la formulo más corta o más larga, bueno, eso depende. Bien. Pero la cosa es que se suman entre los dos y se divide, ¿cómo sería la cosa? La de las notas entre ambos. Y no sé, depende cómo formule las preguntas. Ah, buenísimo. Porque después que está hecho y eso hay que ver el peso valorativo. Buenísimo. Gracias. Bueno. Profesor, una consulta. Si mal no recuerdo, usted había dicho que este segundo parcial era de desarrollo solamente. No, mixto. El de desarrollo va a ser el último. Ah, tata. O sea, mi idea era hacer cubrir todo. Uno múltiple opción, porque hay gente que anda bien en múltiple opción. Uno desarrollo, porque hay gente que solo anda bien en el desarrollo. Y el del medio, mixto. Sí, por mí lo haría todo desarrollo. Lo que pasa que en EVA no es fácil hacer desarrollo. Porque siempre están el gran tema, el tema del desarrollo. A mí me es más fácil y más práctico el desarrollo. Porque bueno, para mí es mejor evaluar desarrollo, pero lo que pasa es que en un curso a distancia está el tema, en EVA siempre está el tema del fraude, y todos los años se repite. No. En realidad no tengo esperanza de tener un solo curso que no haya caso de fraude, sería imposible. Y les digo de gente bastante grande, O sea, ha habido de todo, no es que, un chico de 18, 19 años cometió fraude, bueno, está, yo qué sé. Digo de gente bastante madura que decís, está haciendo la universidad para cometer fraude, no tiene mucho sentido. En el 2020 con el doctor Miranda, los parciales de obligaciones eran todos desarrollo, por EVA. Y bueno, y se puede inscribir con el doctor Miranda. No, o sea, gracias. Está en todo su derecho. No, por algo. Bueno. Por algo estoy ahora acá, no estoy con él. Bueno, yo, terminé en el consejo y todo por un caso de fraude, porque la persona no aceptó el fraude y que no, y bueno, y está, no tuve más remedio que elevarlo al consejo, porque ¿qué iba a hacer? Le ponía 0 y después me hacía una denuncia porque le puse 0. Bueno, está, tenía que justificarlo. Y lo elevé al consejo y terminé haciendo un trámite burocrático por un tema de fraude. O sea, es complejo, no es una pavada. No, se lo dio con el mayor de los respetos, sin desprestigiar y sin desmerecer a ningún docente. Sí, yo no. El desarrollo también con el mayor de los respetos, no con alusión de nada. Sinceramente, yo prefiero el desarrollo, pero no. Pero bueno, arrinconado así, no puedo poner desarrollo y que sea un desastre el parcial. Aparte copian y pegan, yo que sé, pregunta, ¿qué es el derecho? El derecho laboral chileno, pegan a discreción, así, es una cosa impresionante, es una cosa que no se puede creer. Pablo. No, y nunca, yo veo que ponen todas, dieron un parcial híbrido, uno escrito y otro múltiple opción, y nunca está la posibilidad de hacerlo oral tampoco. Sé que a la gran mayoría eso no le convence, pero... No, creo que he tenido casos en que se ha pedido la excepción de que el último parcial, por razones de salud o lo que sea, no sea presencial, y ahí el consejo lo que ha resuelto que puede ser, pero oral. Pero bueno. Igualmente, Pablo, no creas que los parciales orales, los finales son los más fáciles. No lo decía por eso, digo, hay otra modalidad que la gente no ve, que hay muchas personas, el 99% te dice que no, pero hay otras personas que se defienden mejor oralmente. Sí, Enzo o Fernando o no sé, Melanie. Profe, bien rápido. Sí. La clase que viene sería condición y qué más. Condición y después efectos del contrato. Bien, gracias. Entonces ahí vamos a ver la norma jurídica que el contrato crea y a quién se extiende subjetivamente. Ya viste que algo estamos viendo, a las partes,
Después, bueno, cuándo se puede extender a terceros, etc. Profe, yo solo iba a preguntar, en el caso de hacerlo híbrido, como dijo usted, hay una modalidad que es de completar también, no precisamente porque eso capaz que en el sistema no se lo permitiría, no sé, por ejemplo, que se completa la frase, usted pone algo y en realidad, no sé cómo sería, pero eso he visto pila. No, desarrollo es desarrollo, porque si no, o sea, yo le tengo que dar la oportunidad al que desarrolle, y yo prefiero que el estudiante de Derecho desarrolle, porque su profesión va a ser de desarrollo, no va a ser de múltiple opción. Entonces, prefiero que trabaje en la parte de desarrollo. Fernando. Profesor, tengo una duda. Con respecto, por ejemplo, a una persona vende una casa y dice que el título de esa casa es verdadero, pero en realidad es falso y le pertenece a otra persona. O sea, me la vende a mí por... Lo hablamos en la siguiente. Hay que ver qué quiere decir con que es falso. Por ejemplo, vende la casa de otra persona que es ajena, que es ajeno de él, y entonces me la hace creer que es verdadero ese título. O sea, me transfiere la propiedad y eso, pero... Bueno, lo hablamos en la siguiente. Estamos, gracias. Y ahí, bueno, está con el nombre de Stephanie, pero tiene Bárbara. Profe, ¿cómo anda? ¿Todo bien? No, era por aclarar de eso, que esto acá no pude cambiarlo, me aparece como porque mi señora también usa ahí mi computadora y está, no sé, no pude, era para decir que soy yo nomás. Bueno. No pude cambiarlo. Bueno, pero ¿cómo era tu nombre que participaba al principio? No has participado nada, ¿qué pasó? Hugo también, Hugo Pereira. Bien, bueno, participe que participaba bien usted al principio. Bueno, nos vemos, que pasen bien. Ahí le quedó arreglado, Hugo. Gracias. A Hugo Pereira.